grupo como presentación del trabajo práctico final. Es el texto de Santiago Castro Gómez, La poscolonialidad explicada a los niños, ¿no? Que tiene que hacer un trabajo de desarrollo, no me acuerdo exactamente el número de páginas, en todo caso ahora me fijo y le digo. Entonces quiero hacer algunas aclaraciones respecto a ese texto. El texto de Santiago Castro Gómez es un texto que intenta revisar, no sé si ya alguno lo pudo ir leyendo. Yo al menos no. Bueno, bien, les comento, ¿no? Ese texto de Santiago Castro Gómez es un texto que intenta de debatir, problematizar cómo surgen corrientes de pensamiento en lo que se considera el tercer mundo, que problematizan, cuestionan una determinada mirada dentro del marxismo, que sería una mirada esquemática que coloca a esto que estoy llamando tercer mundo, que en realidad lo llama Santiago Castro Gómez tercer mundo, tomando una serie de autores precedentes, digo, una cierta mirada que sería una mirada mecánica, una mirada estigmatizante en alguna medida de Latinoamérica. ¿Por qué? Lo que va a plantear Santiago Castro Gómez es, y ahora voy a hacer un pequeño recorrido un poquito más acotado al texto, es lo siguiente, ¿no? Lo que va a plantear en primer lugar es que habrían 4 grandes proyectos de estudios culturales latinoamericanos. Entonces, lo primero que hace es ubicar cada uno de esos 4 grandes proyectos. Al primer proyecto lo denomina Estudios sobre Prácticas y Políticas Culturales, donde aparecen autores como García Gianclini, que quizá ustedes lo hayan leído en otras cátedras, no sé si han leído a García Gianclini o a Barbero, Juan Martín Barbero. Barbero sí, el otro no. Bien, Barbero y Gianclini son, ¿sí, Anela? No, que le iba a decir que sí, recuerdo haber leído a los autores para teoría 3 también. Sí, son autores hasta que tuvieron bastante divulgación así en las librerías, ¿no? Son autores bastante mencionados. García Gianclini, sobre todo por un libro llamado Culturas Híbridas. Bueno, Castro Gómez ubica a estos 4 grandes proyectos. El primero, como le decía yo, estudios sobre prácticas y políticas culturales de García Gianclini y Barbero, entre otros. El segundo proyecto sería Crítica Cultural Deconstructivista, donde aparece, entre otros, por ejemplo, aparece acá Beatriz Sarlo, y luego habla también de un grupo de estudios subalternos, que sería el tercer proyecto, y por último menciona al de los estudios postcoloniales, donde se va a ubicar de alguna manera el mismo Santiago Castro Gómez, ¿no? Y donde hay un autor muy, muy referente, que es Walter Mignolo. Walter Mignolo es un autor que en estos estudios sobre la poscolonialidad ha también logrado bastante difusión. Dentro de este grupo, los estudios postcoloniales, aparecería un grupo, Modernidad-Colonialidad, donde aparecen autores como Edgar Lander, Aníbal Quijano, Enrique Dussel, y donde ahí específicamente se ubicaría Santiago Castro Gómez. Entonces, lo primero que hace Castro Gómez es armar como un mapa de estos diferentes tipos de grupos, ¿no? Y el texto que yo les di para que lean empieza revisando
algunas ideas de Marx, ¿no? Lo primero que dice es que hay como una especie de punto ciego de Marx. Punto ciego, ¿qué es un punto ciego? Es algo que no vemos. Con el auto, cuando uno va, dice, ahí hay un punto ciego. Es decir, es una visual que no la alcanzamos a tener, algo que no alcanzamos a visualizar, algo que no se vislumbra, que no se ve. El punto ciego, para plantearlo, en Marx, Santiago Castro Gómez vuelve al manifiesto, ¿no? Y dice que lo que Marx plantea en el manifiesto es básicamente que la clase social revolucionaria es la burguesía. Y esto es así. Nosotros lo hemos leído. El manifiesto plantea con centralidad que la verdadera clase revolucionaria o la verdadera revolución la produce la burguesía, ¿no? Es decir, frente a la historia, si hay una clase que ha transformado la historia, esa es la clase burguesa. Y todo, dice Marx, todo lo estamental, todo lo fijo, estalla, es roto por la burguesía. Santiago Castro Gómez entonces se mete en ese texto que es el manifiesto de Marx y dice que en ese texto plantea dos grandes elementos que han permitido que la clase burguesa produzca este movimiento revolucionario, ¿no? Dice que por un lado el mercado mundial y por otro la gran industria han sido los pilares de la formación de esta clase burguesa y han dado lugar al papel que va a cumplir la burguesía como agente revolucionario, ¿no? Y se detiene ahí en mirar qué significa el mercado mundial, ¿no? El mercado mundial, dice, está sobre todo ligado a la apertura de nuevos mercados, ¿no? Y esa apertura de nuevos mercados, por ejemplo, ustedes por historia sabemos que la Argentina a partir de 1810, con la Revolución de Mayo y demás, aparece como un mercado más para los productos ingleses, que antes tenían trabas para ingresar, ¿no? La colonia española no abría al mercado de productos ingleses. Entonces, la Revolución Criolla facilita el acceso de esas mercancías, ¿no? Bueno, lo que va a plantear ahí Santiago Castro Gómez es justamente que esta invasión de mercancías por todo el planeta estimula el desarrollo científico y técnico, ¿no? Pero ahí aparece la pregunta, ¿cuál es la visión de Marx sobre estas sociedades no europeas, ¿no? Y dice Santiago Gómez, tienen el papel de una especie de periferia, un papel de resto del mundo, porque lo que va a problematizar Santiago Castro Gómez es que cuando Marx habla de que se va a expandir la revolución burguesa, está pensando en que se va a expandir por toda Europa, pero que nunca coloca al lugar de esa expansión de la burguesía y del sistema capitalista en esto que aparece como resto del mundo o tercer mundo. Entonces, lo que dice Santiago Castro Gómez es que específicamente en Marx hay un escepticismo respecto al ascenso de una clase propiamente burguesa en Latinoamérica. Y que esa perspectiva de Marx, de cuestionar, digamos, de problematizar la posibilidad de que ascienda una revolución propiamente burguesa y que se conforme una clase propiamente burguesa en Latinoamérica, está fuertemente influenciada por las lecturas de Hegel. ¿Por qué? Porque Hegel, ¿no? Tenía una perspectiva fuertemente etnocéntrica, fuertemente crítica, y que de alguna manera consideraba que Latinoamérica tenía una cultura inferior. ¿Qué decía Hegel, no? Que de alguna manera América Latina estaba al margen del verdadero progreso histórico, quedaba como fuera de la historia, ¿no? ¿Por qué pensaba eso Hegel? Porque consideraba que carecía de instituciones políticas y de un pensamiento filosófico que le pudiera conducir libremente en el desarrollo de las etapas de la historia. Para Hegel,
Latinoamérica todavía no había desarrollado los estadios que había desarrollado Europa. Europa había llegado a una modernidad a la que Latinoamérica todavía no había llegado. Entonces, consideraba que la falta de instituciones políticas y de pensamiento filosófico trababan ese desarrollo, ¿no? Y básicamente pensaba que en Latinoamérica había una clase ociosa, una clase ligada a un sistema productivo no capitalista y una clase política interesada en ocupar cargos públicos para su propio enriquecimiento. Bueno, al margen de lo que podamos pensar sobre nuestro presente, desde esta mirada, Hegel consideraba que no había progreso en Latinoamérica. A diferencia de Estados Unidos, donde Hegel veía, fíjense en qué época escribía Hegel, estaba escribiendo esto a principios del siglo XIX, veía que en Estados Unidos ascendía una clase industriosa, una clase industrial, y que esa puja ligada al mundo de la industria generaba instituciones republicanas. Entonces, mientras acá habría un caudillismo, para Hegel, en Estados Unidos, aparecían las instituciones republicanas más ligadas a una conducta racional, porque el debate de las leyes está conducido por la razón, en esta perspectiva que ya la tenía Rousseau y que Hegel la toma, ¿no? Frente a eso, la carencia de instituciones claramente republicanas en Latinoamérica se liga a este liderazgo caudillístico, ¿no? Entonces, de alguna manera, para Santiago Castro Gómez, Marx está influido por esta mirada hegeliana y considera que Latinoamérica es incapaz de tener un desarrollo de estructuras económicas que den lugar a un proceso revolucionario propiamente burgués, digamos, ¿no? Porque finalmente coincide con que las estructuras económicas de Latinoamérica son semifeudales y donde hay grandes latifundios y que esos grandes latifundios están vinculados a un tipo de dominación que es el de un poder despótico sobre las masas. Es decir, si hay estructuras económicas semifeudales ligadas a estos grandes terratenientes, grandes latifundistas, que poseen un poder despótico sobre masas que no tienen organización, las revoluciones que se dan en Latinoamérica, incluyendo la Revolución de Mayo y todos los otros movimientos revolucionarios criollos, no dan paso a una revolución burguesa, sino que es una revolución independentista que no modifica las estructuras económicas, que no da paso, digamos, a la burguesía como clase dominante, ni a las instituciones republicanas. Un artículo muy mencionado como un punto, digamos, crítico del pensamiento de Marx es el artículo sobre Bolívar, ¿no? Que lo escribe en 1857, donde Marx considera, a partir de una serie de escritos, a Bolívar no como un líder popular, no como un pensamiento revolucionario a favor de las clases trabajadoras, sino como alguien que replantea una dominación jerárquica a partir de una suerte de nobleza criolla de estos sectores con poder económico en Latinoamérica, criollos sí, pero con poder económico finalmente. Entonces, desde la perspectiva marxista, la revolución impulsada por Bolívar sería una revolución que no modifica las estructuras de dominación de clases, sino que cambia la dominación del colonialismo español a la dominación de los caudillos criollos locales, digamos. Es decir, la estructura de propiedad y las relaciones de clase no variarían. Ahora bien, entonces, lo que va a plantear Mignolo, perdón, lo que va a plantear Santiago Castro Gómez es que hay una visión etnocéntrica de Marx. En la medida en que no reconoce de entrada el verdadero papel que han tenido las colonias en la creación de un mundo moderno, digamos.
Es decir, para Castro Gómez, en los escritos de Marx, se ve a América Latina y al tercer mundo, si ustedes quieren ubicar ahí a Asia y a África, es correcto, a las periferias de la modernidad, si ustedes quieren, a las periferias de Europa, como un fenómeno aditivo, pero no como un componente clave para que se construya ese mismo mercado mundial, ¿no? Es como que en los escritos de Marx eh, son un elemento exterior a la modernidad, realidades como la de América Latina, ¿no? Entonces, lo que hace ahí Santiago Castro Gómez es tomar unos escritos de los primeros escritores ligados a esta corriente que son de los estudios subalternos, autores que replantean esta mirada crítica a Marx. Y el primero que va a tomar es un trabajo de un autor llamado Edward Said, en un libro denominado El Orientalismo, donde va a decir que el colonialismo no es solamente un fenómeno económico y político, sino que también es un fenómeno epistemológico, ¿no? Y va a plantear que incluso las ciencias sociales, en los siglos XIX y XX, crearon un imaginario sobre el mundo social subalterno, creando determinados conceptos como el de negro, el de mestizo, el del indio, el de campesino, de economías atrasadas, de instituciones no civilizadas, de lo civilizado y lo no civilizado. Estos conceptos que se fueron creando en el siglo XIX y el siglo XX, dentro del campo de las ciencias sociales, dice Edward Said, sirvieron para consolidar el poder y para legitimar las relaciones de dominación que establecía la modernidad europea con respecto al resto del mundo, ¿no? Entonces, cuando se crea el concepto de Oriente ya, dice Edward Said, lo que aparece es un discurso sobre el otro a partir de alguien que tiene un poder para hacer ese discurso, ¿no? Hay un elemento fuertemente ideológico, ¿no? Y entonces esta idea de que hay alguien que tiene un progreso histórico y hay alguien que no lo tiene, se establece a partir de una maquinaria geopolítica, ¿no? Que no solamente se da a partir de la dominación económica y material, sino a partir de una dominación simbólica. De ahí en más, lo que hace Santiago Castro Gómez es avanzar con una serie de reflexiones, de análisis, que intentan de ir viendo otras miradas complementarias a las de Edward Said, autores que le contestan a Edward Said, ¿no? Va a tomar básicamente a dos autores, uno de ellos es Alex Kalínicos, que es alguien que les contesta desde Marx, digamos, y después avanza con otras posturas hasta llegar a la de Dussel, a la de Lander y demás. ¿Me aguantan un segundito? Que voy a... Aguántenme un segundito así. Sí, profe. Disculpen la pequeña interrupción. Cierro ahí entonces con lo de Santiago Castro Gómez. Digo, lo único que le quería dedicarme 15 minutos, 20, es a comentarle por dónde va el hilo del análisis del texto de Santiago Castro Gómez. Y lo que él finalmente incluso toma a Gruner, un autor que ya hemos trabajado, para mostrar, digamos, en qué medida la relación entre Marx y las experiencias en Latinoamérica es digamos, al menos un elemento problemático, ¿no? Santiago Castro Gómez tiene una perspectiva y Eduardo Gruner, y el mismo Castro Gómez lo dice, tiene otra perspectiva, ¿no? Considera que, por ejemplo, los estudios postcoloniales, Gruner lo va a decir, no tienen en cuenta, digamos, hay una crítica que queda demasiado anclada en el elemento cultural y se termina de perder de vista
que finalmente lo que hay es un sistema mundial donde continuamente hay una explotación económica y que finalmente la relación que se establece entre el capitalismo más central y el capitalismo más periférico es una relación de justamente de reproducción de un orden económico. Que las cuestiones culturales van ligadas a ese proceso de explotación de clases y un proceso de grupos económicos concentrados. Digo, el análisis del texto gira en torno a esa línea y bueno, van a encontrar ustedes algunos elementos que le van a interesar más. El texto tiene un desarrollo de 40, 50 páginas más o menos, pero son páginas cortas. Van a ver que cada página tiene una letra grande, es una página chiquita, por decirlo de alguna manera. Van a encontrar planteos que le van a gustar más que otros y la idea es que ustedes puedan dejar, digo, del texto, también apropiarse de aquello que más les interesa para poder hacer ese trabajito, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar ahora, y a ver si se ve. No estoy prendiendo la cámara por un simple motivo en esta especie de relación cada vez más complicada que tenemos, ¿no? Porque no vernos, no dar clases presenciales se vuelve todo un poco más frío, ¿no? Ahí yo le quisiera que me confirmen si se ve una filmina. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Se ve, sí. Esa filmina dice teoría crítica y lo que vamos a tomar acá es un texto, como yo le dije, ya bastante. Primero hay una serie de lecturas que tomo yo para hacer una presentación, pero después me atengo a un texto que es el que le voy a dar para que ustedes vayan estudiando. Lean el texto, por favor, porque las preguntas, digo, no dejo de hacerlas en base a lo que dice el texto. Y digo, en ese sentido también es importante que ustedes accedan a la lectura del texto. No es un texto extremadamente largo, es un texto relativamente corto, creo que tiene 20 y pico de páginas, 30, no más de eso. Y creo que es un texto de fácil lectura. El texto se denomina justamente teoría tradicional y teoría crítica, ¿no? Y que de alguna forma nos da las coordenadas generales de lo que va a desarrollar la Escuela de Frankfurt, ¿no? La Escuela de Frankfurt es otra forma de nombrar a esta corriente de la teoría crítica. Y en este caso es un texto solamente de Mark Horkheimer, quien fue presidente de la Escuela de Frankfurt. Sumamente interesante todo lo que gira en torno a lo que es la Escuela de Frankfurt, desde cómo hay un argentino, creo que es Simón Weil, que la financia, y sobre todo, digo, lo interesante, ustedes lo han leído, en dialéctica del iluminismo, o dialéctica de la ilustración, digo, lo interesante es cómo la Escuela de Frankfurt muestra una especie de variación al interior de lo que es el marxismo, ¿no? De cómo un grupo de última de intelectuales que estaba fuertemente vinculado a las experiencias políticas, de alguna manera con el paso del tiempo van a ir quedando más anclados a los estudios, más que a la participación política, digamos. No sé si captan eso. Digo, es importante porque también tiene que ver con lo que yo le pregunté el otro día en el parcial, que es algo que lo decía el texto de Torralba, ¿no? Cómo las experiencias políticas concretas del marxismo, sobre todo la experiencia soviética, el stalinismo, el comunismo real, digamos, terminó siendo una experiencia fallida porque devino en un régimen totalitario, y en ese sentido los teóricos del marxismo viraron a hacer estudios, pero que ya no siguieron, digo, en la participación política concreta, en las aspiraciones revolucionarias, en los procesos políticos revolucionarios, sino que tuvieron una relación ya un poco más distante, ¿no? En la primera etapa de la Escuela de Frankfurt hay un vínculo concreto
con las experiencias políticas. La primera etapa, por ejemplo, había un contacto directo entre Alemania y Rusia, entre quienes hacían teoría y las expectativas de las participaciones políticas de ciertos grupos de izquierda en Alemania. Pero como le decía yo, con el paso del tiempo, todo esto que es la Escuela de Frankfurt va a quedar más vinculado a la actividad académica, si ustedes quieren, o a investigaciones, pero ya no el vínculo se vuelve un poco más lejano con las experiencias políticas concretas. Entonces, este texto, teoría crítica y teoría tradicional, lo que va a hacer es intentar de explicar los presupuestos básicos que guían a la Escuela de Frankfurt, ¿no? Sí, ahí cambié de filmina, no sé si ustedes están viendo uno que dice tensiones que atraviesan la Escuela de Frankfurt. Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Tenía la duda nomás de que si se ve o no el cambio de filmina. Bueno, acá dice algo, ¿no? Hay una pregunta o un análisis que está desde 1920, más o menos, que empieza a haber una actividad. Hay una pregunta que es si las condiciones objetivas estaban maduras para que se dé un proceso revolucionario en Alemania en particular. Son autores que están desarrollando en Frankfurt, en una ciudad alemana, una universidad, un departamento de estudio. Pero justamente lo que ellos dicen es que si no se produce la revolución, si hay límites para este proceso revolucionario, no es tanto porque no hayan condiciones objetivas, sino porque no hay unas determinadas condiciones subjetivas. Es decir, porque la ideología que pesa sobre la conciencia de los sujetos limita ese proceso revolucionario, ¿no? Entonces, la Escuela de Frankfurt tiene una fuerte orientación no solo a estudiar las relaciones de explotación económica, sino a estudiar, digamos, las condiciones culturales, a estudiar el contexto más ligado a la formación de la subjetividad. Esperen que estoy admitiendo a un compañero porque se me está trabando. Digo, hay algo ahí en la Escuela de Frankfurt que es muy potente, que es el interés por captar cómo se relacionan las estructuras económicas con la formación de la personalidad, por ejemplo, ¿no? Uno de los primeros escritos de Adorno, Adorno, que es compañero de Horkheimer de la primera etapa, quizá el más lúcido de los intelectuales de la Escuela de Frankfurt, es un interés muy fuerte por comprender, por ejemplo, en el periodo que va de 1920 a 1930, y los primeros años de 1930, en el ascenso del nazismo en Alemania, de comprender cómo se construye la personalidad autoritaria y cómo hay un movimiento de construcción, de alguna manera, de sujetos que se identifican con este régimen social en ascenso, ¿no? Que es el fascismo alemán, el fascismo italiano. Digo, los estudios culturales van por ese lado de poder comprender cómo determinada ideología permite la reproducción de un sistema social. La escuela de Frankfurt, finalmente, está preocupada por pensar por qué fracasa, digo, si existen condiciones de explotación, si está claro que hubo un siglo, si ustedes quieren, de luchas obreras por mejorar las condiciones de vida, si sigue habiendo claramente un orden capitalista que oprime a toda una clase social, la pregunta sigue siendo
porque no sobrevienen las experiencias revolucionarias que estaban puestas en el manifiesto, ¿no? Decía, Marx en el manifiesto dice, sí, obreros del mundo unidos, y esa unión de la clase obrera está latente en que es una clase comúnmente explotada. Ahora bien, entonces, la Escuela de Frankfurt considera que la manera de entender ese proceso que no se desencadena finalmente, que es el proceso donde la clase obrera se une y produce una revolución y pasa al estadio de la dictadura del proletariado, la Escuela de Frankfurt considera que hay que comprender ese proceso fallido a partir de, como le decía, de estudios culturales que implican revisar eso que se denomina superestructura, ¿no? Es decir, en la tesis de Marx, la anatomía de una sociedad, el cuerpo de una sociedad, la base, la infraestructura de una sociedad está compuesta por las relaciones sociales de producción. Por todo aquello que se produce en una sociedad, por el conjunto de mercancías que se produce, pero que se ligan al dominio burgués, que se ligan a la gran propiedad privada que posee la clase burguesa y en la cual explota el trabajo de la clase obrera. Ahora bien, los elementos superestructurales, la política, las instituciones legales, la cultura, la ideología, los valores, la religión, son elementos que para la Escuela de Frankfurt hay que volver a dimensionar en toda su plenitud para entender por qué sigue habiendo una dominación de clase, ¿no? Por eso, en Dialéctica del Iluminismo, ustedes verán que la Escuela de Frankfurt hace un análisis del peso que tiene para la clase obrera el consumo de literatura, el consumo de cierto tipo de literatura popular, el consumo de la TV, es decir, esos consumos culturales van de alguna manera retroalimentando estructuras discursivas, formas de pensamiento que van asimilando a la clase obrera, van produciendo una adaptación de la clase obrera al mundo burgués, ¿no? Hay muchos estudios muy, muy interesantes en este sentido, ¿no? El mismo Gramsci hace un estudio donde pone el acento en que finalmente la hegemonía social que logra la burguesía está ligado también a la inculcación, el establecimiento de estos elementos culturales, ¿no? De estos consumos culturales. Bueno, entonces, ligado a esta idea de superestructura y del estudio necesario que hay que hacer del peso que tiene esta superestructura, la Escuela de Frankfurt va a plantear una crítica muy fuerte a la noción tradicional de la filosofía occidental moderna de sujeto y de conocimiento como entes universales, patrones universales. Acá, digo, me parece interesante que retomemos ya cómo apareció una crítica a la filosofía occidental de Kant, de Descartes previamente, de Hegel, no solamente en la Escuela de Frankfurt, sino en Marx previamente, en Nietzsche y en Freud. Los tres maestros de la sospecha tenían como un eje común en criticar a la idea de sujeto como un sujeto universal. Marx decía, no hay sujeto sin que haya una relación material con el mundo, donde el hombre tiene que construirse a partir de esta relación dialéctica, sujeto con naturaleza, y el sujeto se constituye a partir de relaciones sociales de producción. Nietzsche va a decir, bueno, hay una crítica clara porque la idea de sujeto como razón es una ficción. El sujeto no es razón. La idea de que hay una razón universal que nos define a todos es un engaño con el cual nos quieren dominar. Esa idea de sujeto es una ficción porque en realidad el sujeto es fuerza, es instinto, es voluntad de dominación, voluntad de poder. Critica la visión socrático-platónica de pensar al sujeto como un elemento superior a partir de la razón.
Y en Freud, claramente, la idea de que tenemos unas pulsiones inconscientes que nos gobiernan, nos dominan, y que el sujeto no es una estructura consciente racional, también está en la base. La escuela de Frankfurt comparte estos elementos y se identifica con esta crítica de Marx, Nietzsche y Freud, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de la escuela de Frankfurt, ¿no? Acá algunos datos que les mencioné al principio les voy a decir más puntualmente. El denominado Instituto de Investigación Social se crea en Frankfurt, ¿no? Bueno, entre otras cosas, acá lo expreso de una manera para problematizar el fracaso de la Revolución Comunista en Alemania en 1918. En 1918 lo que se va a dar en Alemania es un sistema parlamentario dominado por el ala socialista, y hay un grupo llamado el Grupo Espartaco, donde están entre otros Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, que tiene un grupo que asciende, que tiene muchos escaños, que asciende a ese parlamento de orientación revolucionaria, pero que luego en un movimiento contrarrevolucionario es eliminado del poder parlamentario, este grupo llamado Grupo Espartaco. El gobierno de la República de Weimar es famosa por ser una experiencia democrática orientada hacia el socialismo, que termina teniendo una fuerte reacción contraria y que deviene en el ascenso ya avanzado del siglo, de la década de 1920, en el ascenso de los grupos de orientación nazi, digamos. Ya para el principio de 1930 el partido nazi es un partido hegemónico, pero entre 1925 en adelante esta orientación nazi va a, sobre todo, desplazar a esta orientación socialista que está vinculada fuertemente la clase obrera alemana a las experiencias de lo que está pasando, sobre todo en Rusia, con el ascenso del partido bolchevique y la revolución obrero-socialista en la Unión, en Rusia. Entonces, digo, es interesante pensar esos vínculos originarios de la escuela de Frankfurt, ¿no? Jorge me dirige la escuela de Frankfurt, pero fíjense lo que dice ahí: dejó de lado el análisis del capitalismo exclusivamente como un sistema económico y se centró en estudiar la superestructura, el sistema de dominación cultural, que oprime, si se quiere, de manera más sutil, ¿no? Y acá hay una primera cuestión. Esta es una lectura que hace un autor que escribe sobre la escuela de Frankfurt, que dice, hay una paradoja, ¿no? La escuela de Frankfurt toma esta idea de que todos estamos atrapados, todos estamos alienados, ese concepto de Marx de alienación, salvo los que nos avisan que estamos atrapados y alienados, es decir, salvo los teóricos. Es una crítica bastante interesante, ¿no? Porque ¿en qué lugar se ubican? Hay una crítica interesante de la escuela de Frankfurt de los grandes líderes revolucionarios por pensar que a las masas hay que ilustrarlas, pero de alguna manera la escuela de Frankfurt con sus investigaciones no deja de tener ese papel del intelectual que esclarece la ignorancia de las masas, ¿no? Bueno, va por ese lado esta mención de que todos estamos atrapados, salvo de los que nos avisan que estamos atrapados. Entonces, esta crítica parte de pensar que el proletariado no puede por sí mismo finalmente constituirse como un agente revolucionario y necesita del trabajo de los investigadores críticos. A mí mismo me pasa, ¿no?, que de alguna manera cuando realizo alguna investigación y propongo algunos artículos y demás, bueno, básicamente es lo que me interesa hacer. Hay una cuestión, ¿no? Porque de alguna manera uno se pone por sobre la opinión del sentido común. Y entonces también hay una especie de rechazo o distanciamiento entre el saber de la gente y aquello que uno hace como investigador.
cuando uno se plantea el lugar del investigador, uno intenta plantear un aporte, un conocimiento social que aporte a un proceso de cambio. Pero esa distancia epistémica está ahí como una relación de poder entre quien hace la investigación y el lugar que uno le asiste, le otorgamos sin querer o queriendo, no sé, al resto de la población. Es una relación dilemática, no es una relación paradójica. Bueno, avancemos un poco más. ¿Qué va a aparecer acá con la teoría crítica, no? En primer lugar, lo que va a haber es una revisión del papel de la teoría, ¿no? Lo que la teoría crítica comienza haciendo, y este escrito de Horkheimer lo plantea, es en qué se diferencia la teoría crítica de la teoría tradicional. Y lo primero que hay es que la teoría crítica hace una revisión profunda de lo que tradicionalmente se entendía por conocimiento científico. Y va a compartir un poco con Nietzsche, si ustedes quieren, la idea de que el conocimiento científico está inclinado por el avance de las ciencias naturales. La idea de la verdad como verdad científica diferente a la opinión que pudimos ver en Comte, por ejemplo, está sopesada, está atravesada por la relevancia que tienen los avances de las ciencias naturales, ¿no? Y lo que justamente define a las ciencias naturales, que es un saber acumulativo, que la teoría de Newton permite pasar a la teoría de Einstein, digamos. Ese tipo de presupuesto científico, esa concepción de la teoría como una concepción esencial, básica, está presente para la teoría crítica en toda la filosofía moderna, ¿no? Esta idea de que se puede avanzar rigurosamente en un conocimiento acumulativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Descartes, que es un pensador clásico de la filosofía del siglo XVII, dice Descartes, lo que tenemos que hacer es conducir ordenadamente mis pensamientos y comenzar por los datos más simples y más fáciles y avanzar hasta el conocimiento más complejo, y no hay nada que pueda quedar fuera de este pensamiento analítico para Descartes. Si Descartes toma el modelo matemático de conocimiento y cree que la totalidad de los fenómenos del mundo se pueden llegar a develar, a conocer tal cual se conocen por medio de teoremas matemáticos ciertos tipos de fenómenos, ¿no? Entonces, este pensamiento deductivo, de una vez que uno conoce un principio abstracto y luego pone debajo de ese principio abstracto una serie de realidades, es el pensamiento que dominaría también a la filosofía moderna, ¿no? El mundo se abre a ese tipo de conocimiento. Pero en Husserl, un autor que este cuatrimestre no lo desarrollamos, también ese concepto de ciencia en sus investigaciones lógicas está presente, ¿no? Dice Husserl, cierto universo de proposiciones que surge de modo constante de la actividad teórica y en cuyo orden sistemático un cierto universo objeto alcanza su determinación. También en Husserl no habría, digo, un límite para la razón y el conocimiento filosófico para alcanzar a comprender el objeto, los fenómenos, ¿no? La clase pasada le decía que Husserl considera que hay que atenerse a los fenómenos, pero no habría un problema en alcanzar a comprender la estructura de esos fenómenos, ¿no? Entonces la escuela crítica revisa estos presupuestos de la filosofía occidental moderna, nuevamente de que el objeto, el mundo, le es accesible al sujeto. Ciencia, dice, es interpretada como un cierto universo de proposiciones que surge de modo constante de la actividad teórica y en cuyo orden sistemático un cierto universo de objeto alcanza su determinación. La ciencia del hombre y de la sociedad se esfuerzan entonces por imitar el exitoso modelo de las ciencias naturales.
Las ciencias sociales desarrollan especialidades que se ocupan de la vida social a partir de una prolija recolección de datos, que se reúnen enormes cantidades de detalles sobre determinados problemas que constituyen su objetivo. Es decir, lo que pasaría acá es que de alguna manera, lo que nos dice la Escuela de Frankfurt, el saber se va especializando sin problematizar en qué contexto se produce la ciencia, para quién se produce la ciencia y sobre qué tipo de bases materiales se produce el saber científico. Entonces, cuando una ciencia se va especializando, vamos a suponer la medicina en la actualidad, lo que hace es solidificar el sistema social en el cual está, ¿no? No cuestiona las relaciones sociales, avanza sobre un determinado tipo de sistema social existente. Y esa ciencia que avanza sobre la especialidad y que va intentando, tampoco cuestiona el estatuto del saber. Digamos. ¿Qué significa esto que no cuestiona el estatuto del saber? No se cuestiona que lo que se hace con un saber es imponer una relación de poder. Ya vamos a ver luego con Foucault cómo aparece esta idea de que detrás de la verdad lo que hay es siempre una imposición. Esto en realidad es un presupuesto de Nietzsche, una idea de Nietzsche, que Foucault lo retoma, pero que está presente acá también en la Escuela de Frankfurt, digamos. Esta idea de que el saber necesariamente, normalmente, naturalmente, es un saber verdadero, es un saber neutral, es un saber objetivo, es una perspectiva que oculta cómo la ciencia, la especialidad y el saber en realidad responde a un sistema social que está orientado ideológicamente. ¿Se alcanza a entender esa idea? Digamos, a ver, intento de pensarlo más de la actualidad. Un instituto de investigación científico nacional, si ustedes entran a ver, financia las investigaciones con más dinero que tienen más interés para el mercado, digamos. Y esto funciona así en la Argentina y en el resto del mundo. Habría que ver qué pasa en Cuba, por ejemplo, en este momento, pero básicamente el sistema científico de producción de conocimiento está ligado a los intereses del mercado. Por eso la mayor financiación no va a financiar un centro de investigación crítico respecto al sistema social. Como yo le comentaba, yo soy director de un proyecto de investigación. El proyecto de investigación que yo dirijo en Ciencia y Técnica se llama Acumulación, Clases, Conflictos. Imagínense el título, Acumulación, Clases y Conflictos. Lo que yo hago es intentar, yo no, un grupo, intentamos investigar cómo las relaciones de acumulación capitalista generan conflictividades y cómo hay sujetos que emergen a la lucha a partir de esas relaciones de dominación capitalista. Ese proyecto de investigación está en Ciencia y Técnica acá en la UNE, pero es decir, nadie me niega la posibilidad de investigar, pero es algo paradójico porque en algún punto el mayor estímulo para la investigación está ligado a aquellas investigaciones que retroalimentan al sistema social, es decir, investigaciones que de última se orientan a mejorar la productividad, a ver cómo controlamos problemáticas ambientales, si ustedes quieren, pero hasta ahí. No hay investigaciones que cuestionen el mismo sistema. Por eso nuestro grupo de investigación, que se llama Grupo de Investigación sobre Conflictos Sociales, es un poco marginal y es una especie de anomalía, de paradoja, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto de la Escuela de Frankfurt, la misma Escuela de Frankfurt nace como algo que está paralelo al sistema académico. No es una universidad formal, sino que se crea un instituto con una financiación propia. Yo le comenté a un argentino, no sé si ustedes más o menos saben la historia de la Escuela de Frankfurt, cómo nace y cómo se financia. ¿Tienen idea de eso? ¿Lo vieron un poco o no? No, profe, ni idea. Bueno, es interesante. No,
tampoco yo me voy a tener eso acá porque no era la idea, pero digo, lo interesante es que hay un problema que de alguna manera consideren importante y un aporte al proceso revolucionario crear este instituto. Erich Fromm en 1930, por ejemplo, sí, hace una encuesta, es otro de los miembros de la Escuela de Frankfurt, Erich Fromm, es un autor bastante conocido, de divulgación bastante generalizada, que es sumamente interesante porque intenta de ver qué tipo de representaciones mentales está teniendo, qué tipo de representación ideológica está construyendo la clase obrera alemana por un sistema de encuestas en el cual empieza a ver cómo aparecen ideas fascistas involucradas en los conceptos de familia que va teniendo esa clase obrera alemana, digamos. Pero es un trabajo de encuestas que de alguna manera está intentando de ver qué límites tiene un partido de izquierda para intervenir en un proceso político, ¿no? Entonces, es un centro de investigación que no deja de estar vinculado a los procesos políticos y que en ese sentido, este grupo de intelectuales enorme, de mucho peso, no lo hacen desde una academia formal, sino de un centro de investigación con financiamiento autónomo. Porque volviendo a la cuestión del financiamiento, tampoco un sistema político gobernado, dominado por las estructuras económicas de mercado, se va a poner a financiar a alguien que tiene un interés en derrocarlo, digamos. No es poco eso. Digo, es interesante en ese sentido que hay un empresario, fíjense que hay algunos empresarios que si ustedes quieren le patean en contra al mismo sistema, que este muchacho, Weil, es hijo de un empresario argentino que va y financia bueno, conseguir el local, un edificio, financiar a los investigadores, pagarles su sueldo, digamos, para que puedan investigar. Incluso acá en la Argentina se hace una serie de investigaciones desde esa perspectiva de la Escuela de Frankfurt. Bueno, volviendo un poco al texto en sí mismo, lo que hay entonces es esta idea que aparece al final, no sé si ustedes ven en la filmina, al final de la filmina dice, la ciencia y el espíritu tienen por lo demás un fluctuante valor de mercado. Deben limitarse a competir modestamente con las ciencias naturales. Lo que está diciendo ahí Horkheimer es que de alguna manera lo que impone el mercado a las ciencias sociales es, a ver, hay un aporte claro que hace la biología, un aporte claro que hace la medicina, un aporte claro que hace la química para permitir el progreso social, para permitir avances, ya sea por un descubrimiento médico o por una aplicación química que permita, insisto, avances concretos en la vida material. Y entonces la pregunta o imposición es, a ver qué va a aportar las ciencias sociales. Y lo que va a aportar las ciencias sociales es que, por ejemplo, la sociología, la psicología, intentan de pensarse como ciencia, se constituyen en alguna medida como ciencias que legitiman el orden social. Claramente el pensamiento de Marx es una teoría que cuestiona al orden social, pero... Disculpe, sí. la filmina, la que está leyendo ahora, no creo que no es la que se está mostrando. Esperen un poquito entonces. Esperen que voy a hacer algo. A ver. ¿Ahí? Sí, sí, ahí está, ahí está. Muy bien. Entonces, esta idea de que las ciencias sociales tienen que ajustarse al mercado. Insisto, cuando el CONICET y la Agencia Nacional de Investigaciones Científicas de la Argentina financia, da preeminencia a aquellas que tienen un aporte concreto material, ¿no? Aquellas de biotecnología, digo, las principales becas y financiamientos se orientan a aquello que repercute directamente en el mercado, en la Argentina y en el mundo. Y la Escuela de Frankfurt ya planteaba este vínculo, ¿no? Pero fíjense lo que dice acá. La ciencia tradicional partía de un desconocimiento de sus propios vínculos con las condiciones de la praxis, ¿no?
¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, que justamente estas imposiciones del mercado son ocultas, no son tenidas en cuenta, no son problematizadas, ¿no? Lo que el científico dice en los más diversos campos, dice Horkheimer, considera la esencia de la teoría, en realidad es lo propio de una tarea inmediata puesta por el mercado, puesto por el sistema social, direccionada. Vos ya te encontrás con que hay campos de aplicación, con que hay financiamiento para este tipo de investigación y no para esta otra, ¿no? Y lo que la teoría tradicional no ve es que no piensa la ciencia desde la división de trabajo en cada momento histórico particular. Insisto con esto, ¿no? No sé si ustedes saben cuál es, no creo que no es un dato muy conocido, digamos, pero dentro de las carreras que tienen mayor rentabilidad en la Argentina, ¿cuál se imaginan ustedes que puede ser? Tienen la que Medicina. tiene Ingeniería. ingeniería, muy bien. Hay una en particular. Hay dos o tres carreras más o menos vinculadas. A ver, vamos a hacer más simple el juego. ¿Cuál puede ser el principal emprendimiento económico de la Argentina a nivel de grandes capitales en este momento? Intenta, le doy una pista, que es como la apuesta para competirle a la soja, digamos. ¿Cuál puede ser ese gran emprendimiento económico en la Argentina? Hay una especie de mega emprendimiento eh, que, que ya el gobierno anterior y este vienen intentando de que prospere, que es de capitales privados también. ¿Cómo? No, no es, sería otro ramo para pensarlo, ¿no? Pero Tendría que ver no, con la agricultura, profe. Con no, la que en soja realidad, transgénica. ¿Vaca muerta? vaca muerta, vaca muerta. La, 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 la Argentina necesita dólares, estoy diciendo una enorme obviedad que nos aqueja todo en nuestro presente, ¿no? Pero hace ya unos 10 años que se viene planificando entre capitales privados y el Estado, y bueno, ya el gobierno de Cristina, antes de irse, ya estaba en pie este megaproyecto de Vaca Muerta, que lo que ingresa a la Argentina por dólares de soja sería superado, la expectativa es que sea superado por Vaca Muerta y la explotación del petróleo. O casualidad, fíjense, la conexión entre el mercado, el sistema productivo y lo que el sistema económico le pide al sistema científico, o cómo lo condiciona y cómo no se problematiza. Lo que uno se plantea por sentido común y por el peso de nuestra ideología es, che, hay carreras mejor pagas que otras, sí, sin duda que hay carreras mejor pagas que otras. Mejor dicho, hay profesiones mejor pagas que otras, ¿no? Y hay carreras que permiten acceder a esa profesión. Entonces, si uno empieza a bulear las carreras que tienen mayor salida, aseguradísima, y con mayor salario, aparece una especialidad dentro de la ingeniería que sería como ingeniero en petróleo, ¿no? No es ese título específico de ingeniero en petróleo, pero es una especialidad dentro de la ingeniería que está ligada al petróleo, ¿no? Y también una especialidad dentro de la física, que es la geofísica. Son las dos carreras que tienen una enorme salida laboral, asegurada desde antes ya, y salarios más altos. No me abandonen la carrera de comunicador social ustedes para irse a parar a Vaca Muerta allá, porque me voy a quedar sin alumnos, pero digo, son carreras con salarios altísimos comparado a lo que puede tener otras profesiones, pero, y que son carreras digamos, de exigencia en cuanto al conocimiento de la matemática, la física y demás. Pero digo, lo que está ahí operando es la división, no digo, es la división del conocimiento científico y la jerarquía que se da a esa división del conocimiento a partir de lo que dice la Escuela de Frankfurt de su correlación con la división social del trabajo. En la ciencia opera esa división social del trabajo, ¿no? Por eso
las investigaciones en genética tienen plata, hay financiamiento detrás, porque lo que opera es una división social del trabajo donde el mercado encuentra ahí negocios, digamos. Bueno, voy a avanzar un poco más, pero digo, intentemos de pensar esas cuestiones para ver cómo hacer un cable a tierra con el análisis desde este lugar, ¿no? Fíjense, la teoría tradicional no se cuestiona la división del trabajo en la que lo opera, ¿no? No aparece, fíjense lo que dice Horkheimer, la función social real de la ciencia, ni lo que significa la teoría en la existencia humana, sino solo lo que ella es en esa esfera separada, dentro de lo cual se la produce en ciertas condiciones históricas. O sea, hay una visión ideológica en la medida que es un recorte la idea de pensar a la ciencia como algo escindido del aparato productivo, ¿no? No se observa la relación entre los procesos históricos materiales y la ciencia, ni luego de la ciencia a esas prácticas sociales, ¿no? Bueno, el científico y su ciencia están sujetos al aparato social. El problema es cómo se construye esta ilusión de independencia del científico, ¿no? Va a decir Horkheimer que las diferentes escuelas filosóficas, fíjense que va a mencionar a dos, los positivistas y los pragmatistas. Yo el año pasado tampoco di, pero bueno, tengo ahí en el programa una cuestión de no llenarlo de contenidos que no los puedo explicar y no hacer una cosa demasiado complicada. Tengo, el año pasado di el pragmatismo de William James, que es una corriente filosófica norteamericana sumamente interesante, porque la escuela pragmatista parte de esta idea de que finalmente verdad es aquello que la verdad siempre es algo que tiene consecuencias prácticas. Una verdad nunca es teórica, una verdad para ser verdad es aplicable. Fíjense ese presupuesto de la corriente pragmatista, cómo está realmente asimilada a la lógica social que va construyendo el capitalismo y la praxis, ¿no? Entonces, digo, es interesante porque esa perspectiva de pensar que la verdad siempre tiene un carácter operatorio, entonces, quienes hacemos perspectiva crítica, investigaciones críticas, que de última impactamos poco, si se quiere, en el curso del mundo, no tendríamos verdad. Digo, esta perspectiva pragmatista es muy interesante, ¿no? Porque está totalmente asimilada a la lógica del mercado. Digo, la filosofía pragmatista en Estados Unidos ha tenido un peso enorme y ha irradiado al resto del mundo. Entonces la escuela de Frankfurt va a decir, estas escuelas filosóficas, positivistas, pragmatismo, parecen interesarse especialmente por la implicación del trabajo teórico y el proceso de la vida en la sociedad. Por cómo la teoría tiene consecuencias sociales concretas, o cómo hay que hacer entender a la investigación como una manera de colaborar directamente con el proceso de la vida concreta, ¿no? Señalan como misión de la ciencia el predecir hechos y obtener resultados útiles. Sin embargo, en la práctica, es asunto privado del científico concebir de este modo tal misión y el valor social de su labor. Es decir, que finalmente lo que dice la Escuela de Frankfurt es que aún para el pragmatismo, lo que cada uno quiere investigar o lo que cada uno quiere hacer estaría librado a nuestra individualidad y a nuestros intereses. Pero para la Escuela de Frankfurt eso es un engaño, porque finalmente, si yo nací en un pueblo donde no tengo ninguna alternativa y no me voy a interesar por estudiar arte precolombino y hacer una investigación, dedicarme a la investigación sobre arte precolombino, porque las reglas del juego de la división social del trabajo van a hacer que directamente quede al margen, ¿no? Por eso dice este presupuesto de que es un asunto privado lo que cada uno investiga y la labor del científico y demás, es un engaño ideológico que opera dentro del sistema
dentro de estas corrientes filosóficas, ¿no? Va a decir entonces Horkheimer, la vida de la sociedad resulta del trabajo conjunto de las distintas ramas de producción. Fíjense lo que dice, sumamente interesante. La vida de toda sociedad resulta de las diferentes ramas de la producción, del trabajo conjunto. Pero dice, y si la división del trabajo en el modo de producción capitalista funciona mal, sus ramas, incluido la ciencia, no deben ser vistas como autónomas o independientes. Lo que está diciendo es que de alguna manera en el sistema social capitalista, dentro de las ramas de la producción, también aparece este, eh, eh, el, ¿cómo es? La actividad del conocimiento científico. Entonces, no podemos desconocer, eh, no podemos desconocer el peso o la significación que tiene el conocimiento social, el conocimiento filosófico, el conocimiento histórico, dentro del conjunto de la visión del sistema productivo, ¿no? Ahí pasé otra filmina, no sé si se alcanza a ver. Sí, profe. ¿La pueden ver, gente? Sí, sí, sí. Bien. Aguántenme 10 minutitos más y cierro puntualmente a las 11 para no... Dice acá Horkheimer, el modo de consideración que aísla actividades y ramas de actividades junto con su contenido objeto, ¿no? El modo de producción capitalista justamente hace que no veamos las interrelaciones y el vínculo entre el papel del conocimiento y un conjunto de relaciones de producción organizada a partir de estas diferencias de clase, ¿no? Porque ustedes dirán, bueno, yo voy a ser ingeniero en petróleo y voy a tener un sueldo, me dan casa, y sí, el sueldo arranca arriba de los 150.000 pesos, ahora quedaron todo devaluados, pero arranca ahí, ¿no? Y me voy a tener que ir a vivir a Neuquén, ¿no? Pero bueno, claro, está bien, uno piensa desde el interés particular o el mismo hecho de que le interese la carrera, bárbaro. Y eso es así. Lo que no aparece es cómo el mismo sistema social aísla esas relaciones, ¿no? No aparece una conexión, aparece desconectado. Y digo, eso es lo interesante, cómo en el mercado aparecemos como átomos individuales donde cada uno puede estudiar lo que quiere. Fíjese que en algunos países aparecen restricciones a eso. Por ejemplo, en algunos países hay cupos para ver, necesitamos tantos profesores, no más de esto, tantos médicos, no más de esto, ¿no? Pero en principio, lo que nos dice acá la Escuela de Frankfurt es que, Horkheimer en particular, es que el sistema científico invisibiliza la relación de dependencia que tiene con el aparato productivo. Y en ese sentido hay una escisión del investigador y la investigación respecto al conjunto de la praxis social. No se logra vincular. Pero yo les aseguro que las financiaciones que tienen, las investigaciones que tienen financiamiento son aquellos que van a lograr que, por ejemplo, la soja sea más resistente, ¿no? Hay un tipo de exploración del petróleo que es la exploración no convencional, que no va solamente hacia abajo, sino que permea las capas, digamos, hacia los costados, las capas de rocas que están a 50 metros, a 100 metros bajo tierra, que esa exploración es una exploración no convencional que tiene mucho de crítica de los ambientalistas, porque al hacer ese tipo de explosión para detectar petróleo, lo que hay un peligro de que sedimente esa masa de petróleo hacia todas partes, generando contaminación ambiental y demás. Digo, la orientación a ese tipo de investigaciones es la que tiene financiamiento.
Y en ese sentido no se reconoce cómo, lo que dice acá Horkheimer, el tipo de economía burguesa esconde la actividad de la sociedad ciega y concreta y la del individuo abstracta y consciente. Es decir, cómo aquello que supuestamente es un conocimiento válido, científico, que aporta para entender, no termina de visualizar su relación de dependencia, como le decía, ¿no? El mundo perceptible en su conjunto, tal como está presente, dice Horkheimer, para un miembro de la sociedad burguesa, y tal como es interpretado dentro de la concepción tradicional del mundo, no ve esa reciprocidad. Simplemente hay como un orden que se naturaliza, ¿no? Hay una suma de facticidades. El mundo existe y debe ser aceptado tal cual es. Entonces, que yo estudie una carrera como ingeniería de petróleo es algo que simplemente uno lo hace porque es una carrera que hoy tiene salida, no aparece justamente, al no visualizarse la relación de dependencia con el conjunto del aparato, no aparece ningún elemento crítico, ¿no? Profe, Bien, sí, le, le- le- le hago una ejemplificación de lo que le pasó a una amiga, es que ella ajá. estudiaba estética, ¿Estudiaba a- qué? ¿Qué relacionado a la estudiaba? estética, digamos, a la estética. Ah, sí, sí, Sí. sí, sí, escuché, ahí escuché. Hubo una temporada que salió el boom, digamos, de salían, digamos, los locales de estética. Salía mucho. Ella se recibió, hizo el curso y todo, sacó su título, pero no pudo poner su estética porque fue muy alta la oferta, digamos, o sea, hubo muchísimos locales de estética, que tuvo que recurrir a ir a trabajar a una ya formada. Pero ¿qué pasó? Tampoco se podía ¿Sí, conseguir Jorge? tanto porque ya los trabajadores, o sea, ya tenían el cupo establecido. Y entonces ahora ella está estudiando para bibliotecaria, o sea, es alta la oferta que Claro, laboral, digamos, de esa carrera, o sea, de esos locales que se hace muy difícil después, digamos. claro, claro. No, no, no. A ver, eh, es muy interesante un conjunto de elementos, pero en algún punto también los naturalizamos. Cuando alguien dice que algo que a mí me ha pasado y he escuchado incluso de, de parte de, no sé, cuando hay un discurso donde dice, que aparecía, por ejemplo, esta idea de no estudies para profesor, porque si estudias para profesor ya sabes que te vas a morir de hambre. Está perfecto, porque uno intenta atenerse a la realidad, pero de alguna manera está naturalizando un orden social basado en esas desigualdades. Y de última, a ver, avancemos un poco más. ¿Cuál es la tarea de un profesor? Preparar a adolescentes, jóvenes para formarse como, para poder seguir estudiando como ciudadano, etcétera, ¿no? Bueno, pero el sistema económico, a ese trabajo le da un estatus. Ahora, insisto con lo de ingeniero de petróleo, el sistema social va a valorizar de otra manera a alguien que le ayude a desarrollar un emprendimiento, un mega emprendimiento. Hay otro gran emprendimiento, no sé si escucharon hablar, no sé si escucharon hablar del proyecto Pascualama, que es un proyecto mega minero que uniría a Brasil a Chile con Argentina. ¿Escucharon hablar de ese proyecto? ¿Escucharon hablar o no? No, profe. Bueno, en definitiva es un proyecto enorme de capitales internacionales. Imagínense que la principal empresa argentina, Techin, actúa ahí como una pequeña intermediaria. Un proyecto enorme. Pero bueno, en la cordillera de los Andes y empezar a ver ahí
si se puede sacar determinado tipo de materiales como el litio y demás. No hay ningún chiste porque van a meter bomba a las montañas ahí en la cordillera común entre Argentina y Chile. Ya hay proyectos de ese tipo menores a este, Profe, ¿no? Bueno, cuestión, insisto, alguien que estudie geofísica va a ser valorado de una manera muy importante porque va a generar un montón de conocimiento aplicable. No sé quién quería hablar. Cierro la idea. Entonces, volvemos a esta comparación que decía el compañero, quien estudia para quizá una carrera que ya está saturada en el mercado, y ahí vamos a la página. ¿No? El condicionamiento del subjetivo, Marx lo dice, ¿no? Las relaciones sociales de producción condicionan a nuestra conciencia, no nuestra conciencia a las relaciones sociales de producción. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, lo que tengo que hacer es ver qué es lo que sirve, estamos mostrando el carácter opresivo que tiene respecto a nuestra propia realidad. Eso no se problematiza. Eso es, y el aparato de producción. Fíjense el mercado, la cual existe en la situación social presente una fundamental posibilidad de aplicación. Un poco lo que acababa de decirle, ¿no? El conocimiento válido finalmente es aquel aplicable en el orden económico y social presente, ¿no? Es decir, el que responde a una demanda. Por eso, un poco lo que decía ahí Jorge, la amiga, bueno, estudió algo que ya el mercado dice, no necesito más de eso, ¿no? El problema es que el mercado, perdón por hacer esto una digresión más, uy, se me saltó. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve. El problema, insisto, es que en una economía periférica, un capitalismo pobremente desarrollado, como en el nuestro, como el caso de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, si ustedes quieren, lo que el mercado del capitalismo impone, en realidad es la regla de amañate como puedas, porque no hay grandes industrias, tampoco hay medianas industrias en una cantidad suficiente. Entonces, la lógica de este mercado es, a ver, cómo te convertís en un autoemprendedor. Pero en este sistema económico, el autoemprendedor no deja de ser un autoemprendedor marginal y periférico, ¿no? Algunos andarán bien, perfecto, pero hay un estudio serio sobre eso, amerita ver, eh, comento uno, ¿no? Un estudio mínimo que se han hecho hasta documentales. No sé si ustedes saben, acá en La Leonesa y Las Palmas, localidad del interior del Chaco, había una empresa importante, una empresa productora de azúcar. Esa empresa cerró en los 90, indemnizó a 500 personas, 400, pero se fue la gran industria del pueblo, la gran industria capitalista, y lo que quedó es gente que se tuvo que transformar en autoemprendedor y se convirtieron en kiosqueros y remiseros, pero ese carácter, digamos, de lo que se llama una eh, cuenta propista en un sistema no desarrollado, pobremente desarrollado del capital, implica relaciones marginales, una producción precaria, ¿no? Y digo, en ese sentido el mercado también nos condiciona a nosotros. En el sentido de decir, che, fíjate bien lo que vas a estudiar. No estudia algo que de última te vas a morir de hambre, ¿no? Pero lo que nos dice acá la Escuela de Frankfurt es que esa relación entre conocimiento y mercado tenemos que problematizarla. Entonces volvemos a esa idea. Conocimiento está totalmente ligado a la demanda en el sistema capitalista de ese tipo de conocimiento.
Si ella es pagada, dice, por debajo de su valor, e incluso si no puede ser vendida, comparte simplemente el destino de otros trabajos concretos, y quizás útiles, desechados por esa economía, ¿no? Y eso es, si yo estudio arte precolombino en mi pueblo, en San Luis del Palmar, si me hubiese quedado ahí, y puedo tener el título, 10 títulos, pero va a ser muy difícil que alguien me pague por mi trabajo, digamos. Entonces, el papel de la teoría crítica implica cuestionar justamente este tipo de verdades establecidas, ¿no? La categoría de mejor, útil, adecuado, productivo, valioso, son, dice Horkheimer, sospechosas en sí mismas. No son, y acá con esto voy cerrando, supuestos científicos neutrales. El carácter escindido propio del todo social en su configuración actual cobra la forma de una contradicción consciente en los sujetos de algún mínimo comportamiento crítico, ¿no? Conocimiento, ciencia y cultura bajo la perspectiva de la dominación burguesa. Entonces, fíjense, bajo la perspectiva de la dominación burguesa, la forma de cultura fundadas en lucha y opresión no son testimonio de una voluntad unitaria autoconsciente. Este mundo no es el de ellos, sino el del capital. ¿Qué es lo que nos está diciendo? En realidad, opera una relación de lucha acá, cada vez que nosotros asimilamos que el mundo funciona de esta manera y que este es el orden establecido, ¿no? El pensamiento burgués nos atraviesa, nos constituye, dice Horkheimer, cuando vemos esta idea de que el sujeto es un ego, que es un yo, que tengo mis propios intereses y que me creo autónomo y que finalmente elijo libremente qué estudiar, digamos. Todo lo que dijimos es que hay un enorme peso que condiciona esa libertad de decir qué estudiar. Digo, acá hay una amenaza de pensar que estamos absolutamente determinados. En realidad, la escuela de Frankfurt, Mar mismo, de reconocer las relaciones sociales existentes, pero siempre después está lo que Marx decía, ¿no? Unirse como clase y pensar los cambios sociales. Bueno, la escuela de Frankfurt sigue pensando las posibilidades de cambio, pero intenta entender por qué esos cambios no se han producido, ¿no? Profe, Sí, sí, escucho. nosotros tenemos en la UNE la oferta de ingeniería especializada en motores y demás, ¿verdad? Sí, Sin embargo, electromecánica en, y en mecánica. el NEA, en el NEA no hay una automotriz, como se hay en Córdoba, por ejemplo. Claro. Nosotros en Corrientes, Sí, sí, en, sí, sí. en San Luis del Palmar, un pueblito distante a 25, 30 kilómetros de capital, tuvimos en los 80 y pico, 83, 84, la fábrica Es Adidas. cierto eso. Lo que pasa es que la universidad intenta. Ajá, parece que sale muy cortado. No, sí, sí, Agustín, te escucho. Le decía eso. Y que nosotros en Corrientes, en San Luis de Palmar, tuvimos la fábrica de Adidas en los 83, 84, por ahí, y que después quebró y hay una tesis de No, ¿me podría repetir, Agustín, breve? no Ajá, sé, ¿se ajá, corta? sí, sí, sí. ¿Se escucha? Ah, ahí se te escucha un poquito mejor, pero anteriormente se te escuchó muy cortado, sí. No, Ah, bueno, le pero ahí se te decía escucha, Agustín. que inclusive hay una tesis de un ex ingeniero eh, que investigó por qué Adidas se instaló en Corrientes. Y lo entrevista al dueño y el Ujú. dueño le dice porque le dio lástima que en San Luis no había nada, que era un pueblito muy humilde, muy pobre. Sí,
Sí, sí, sí. A ver, da para, para un debate sumamente interesante. Dos cosas que se me ocurren, pero no quiero hacerla muy extensa y voy cerrando. Nos pasamos de las 11, pero de última, ustedes me dirán si el viernes retomamos presencial o hacemos una clase grabada. Por favor, eso me tienen que definir, gente, defínanme entre todos. Luego, si hacemos al menos unos 40 minutos, una clase presencial para hablar de Foucault, o quieren que le alce un videíto, díganme eso, por favor, ¿eh? No dejen de decirme por mail, charlen entre ustedes y me definen. Pero insisto, defínanme porque si no yo el viernes voy a entrar nomás otra vez y a ver si hay alguien, pero la idea es que nos organicemos, que ustedes me digan, quieren, hacemos una clase presencial igual o le dejo la clase grabada. Si ustedes no pueden por la clase presencial, están en su absoluto derecho y yo eso lo respaldo y me parece bien. Y hacemos una clase grabada, yo le alzo y ustedes la miran cuando pueden, que sería más práctico, obviamente. Pero bueno, para cerrar. Ah, bien. Sí, Sí, eso, tenés profe, razón, me parece Santiago. bien a mí también. Sí, 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 sí. Perdón mi torpeza en no pensar esa alternativa. Profe, ¿para Eh, cuándo quedaría la entrega del TP? el, el, espérenme un segundito. No, disculpen. Bueno, gente, la entrega del TP había estado prevista para el 13. En el peor de los casos, el 13 vence la fecha de TP. Yo le esperaría unos días más si ustedes están muy complicados. Pero no sé, si ya lo pueden entregar para el 13, mejor. Y si no, yo les espero unos días más. Tiene que ser ¿Esa antes sería del la 20 porque modalidad sí. de ensayo? Sí, está escrito ahí cómo es en el programa, aparece cómo tiene que ser el segundo trabajo. Es un pequeño desarrollo donde ya pueden establecer las citas y demás. Digo esto y cierro acá porque me quedó colgado lo de Agustín y propongo retomarlo después, Agustín, si puedes el viernes que viene, volver. Dos o tres cosas, ¿no? Lo de ingeniería mecánica, lo primero que has dicho, se me viene esto a la mente, pero para nada tengo la verdad. Si hay algo que quiero aclarar es eso. Me parece interesante pensar que igual un ingeniero mecánico, electromecánico, es un título que si bien no tiene una salida directa a una industria, tiene ya, incluso hay becas muy diferentes para quien estudia ingeniería que para quien no estudia ingeniería. El monto de las becas ya es un monto diferente. Pero igualmente tiene un montón de salidas, ¿no? Que son muy interesantes porque el mundo productivo valora diferencialmente a ese tipo de carreras. Es cierto que acá no existen automotrices, pero igual tiene una proyección fuerte un ingeniero electromecánico o un ingeniero mecánico. Eh, y también, bueno, lo que intenta pensarse cuando se crean esas carreras es que, por ejemplo, la Universidad Tecnológica Nacional intenta de que el sistema de conocimiento científico estimule el desarrollo laboratorio, sea como una especie de incubadora de empresas, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro, me atrapa directamente. Yo me he propuesto en algún tiempo desarrollar una investigación sobre la fábrica recuperada de San Luis del Palmar, así que me interpela directamente. Primero porque, lo dije, yo sí viví en San Luis del Palmar hasta que después vine a estudiar acá Resistencia. Y es un tema que me parece sumamente interesante de muchos ángulos, ¿no? Sé que hay algunos escritos sobre el tema, sobre todo la carrera de relaciones laborales, pero bueno, creo que da para un análisis mucho más profundo. Pero yo también pondría el eje en otro lugar, que al instalarse una fábrica como Adidas, que generó un montón de cosas en el pueblo, también, por ejemplo, el sindicato, o sea, se instaló en un lugar donde el nivel de sindicalización y conciencia de derechos laborales era muy bajo.
Entonces, también podría pensar que durante mucho tiempo la fábrica no tuvo grandes problemas para imponer sus reglas de juego y, digo, esto lo he observado. En la sección de pegamento, por ejemplo, que podían estar por norma y demás, poco tiempo, porque se armaban las zapatillas y se pegaban, estaban más del horario permitido. Entonces, también pienso, este grupo armenio, que era el propietario de, la que tenía la concesión de la de Adidas, Gatik Sociedad Anónima, se instaló en San Luis del Palmar, y porque entre otras cosas también había una posibilidad de regimentar el trabajo un poco a gusto y paladar, ¿no? También hay que analizar toda la realidad, es decir, la fábrica generó empleo para más de 400 personas y eso es una realidad. Una realidad, un fenómeno muy interesante de investigar. Pero lo dejo acá. Nos estaríamos viendo el viernes que viene con los que puedan y la clase quedaría grabada. Sí, Yo profe. subo los materiales, gente, ya subo. Bueno, Sí, recién empezando gracias el por aula, profe. Bueno, ya, ahora denme un tiempito que yo me organizo y empiezo a hacer los materiales. Gracias por el aguante a los que quedaron y vamos a vernos, nos estamos viendo la semana que viene. Saludos, chicos.